Para comenzar con el tema, delimitaremos que un Estado-nación es una forma de organización política, la cual se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente constante y un gobierno. Entre las principales diferencias en un Estado-nación y en una monarquía es que en el Estado-nación rige una soberanía popular, mientras que en la monarquía una dinastía histórica. En el Estado-nación el pueblo escoge a su gobernante, mientras que en la monarquía el rey ocupa su puesto por voluntad divina. En el Estado-nación el periodo de gobierno es determinado, mientras que en la monarquía es un cargo vitalicio. Otra diferencia es que en el Estado-nación el gobernante es responsable por sus actos, mientras que en la monarquía el rey es irresponsable de sus actos. Territorio y sus fronteras de Francia. Su revolución se expandió por todo el continente de la mano de Napoleón. Aunque su gobierno imperial supusiera una incoherencia con los valores de aquella, en ese momento también las conquistas francesas abarcaron casi todo el continente. El país poseyó grandes colonias y posesiones territoriales a lo largo y ancho de todo el planeta. El dominio francés fue asentándose a lo largo del siglo XVII por el río de San Lorenzo gracias a los asentamientos y al comercio con los nativos norteamericanos. El colonialismo americano no despertaba pasiones en la corte francesa, estaba más centrada en el aumentar las conquistas y la influencia en Europa. Francia no tuvo el interés que sí tuvo la corona hispánica en el conjunto del continente americano. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas colonias francesas fueron invadidas. Después, Francia se enfrentó con varios conflictos con movimientos independistas que paulatinamente fueron triunfando. Ahora que ya conocemos el territorio y sus fronteras, hablaremos sobre un tratado dado entre el periodo analizado, que es el Tratado de Westfalia. La llamada Paz de Westfalia es el resultado de tres tratados. El primero, el de Paz de Münster, entre los Países Bajos, firmado el 15 de mayo de 1648. El segundo, el Tratado de Münster, entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Francia y sus aliados. Y el tercero, el Tratado de Osnabrück, entre el Imperio, Suecia y aliados protestantes. Estos últimos dos firmados el 24 de octubre de 1648. Recordemos bien los participantes de este, que son los representantes diplomáticos del Sacro Imperio Romano Germánico, España, Francia, Países Bajos, Suecia y príncipes alemanes. Como estamos analizando la conformación del Estado-Nación de Francia, hagamos un enfoque al principal negociador de esta, que fue el cardenal Mazarino, primer ministro desde 1643, y en Francia hagamos un enfoque al principal negociador de esta, que fue el cardenal Mazarino, primer ministro desde 1643, y que llevó a Francia como la mayor beneficiada con el Tratado de Westfalia. Como, por un lado, se redució el poder de su adversario continental, que era el imperio, y por el otro lado extendía sus fronteras con varios territorios. A partir de esto, después de la paz de los pioneros, Francia se convirtió en la potencia hegemónica de Europa. Y por último, sus consecuencias, que fue el debilitamiento de las posiciones de Austria y España en Centro Europa y la adaptación del principio de soberanía territorial. También dio lugar al primer Congreso Diplomático moderno e inició un nuevo orden en Europa basados en el principio de soberanía nacional, y finalizó poniendo en la Guerra de los 30 años. ¿Pero qué fue la Guerra de los 30 años? Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años se dio de 1618 a 1648. Fue uno de los acontecimientos más importantes en la Edad Moderna por varias razones. De ella resultó la libertad religiosa para varios estados. Aseguró el predominio de Francia sobre las otras naciones de Europa Central. Restableció el equilibrio europeo roto a raíz de las victorias de Carlos V. Algunas causas de esta guerra fueron: de orden religioso, las luchas religiosas en Bohemia; de orden político, la rivalidad entre el emperador y los príncipes que gobernaban varios de sus estados; de orden internacional, la rivalidad comercial de Alemania con Dinamarca y Suecia en el mar Báltico. Algunos de sus periodos fueron el periodo palatino, el periodo danés, el periodo sueco y el periodo francés. En el periodo francés, Francia creyó que había llegado el momento de intervenir para arruinar a la Casa de Austria. El ministro de Luis VIII hizo que su país fuera a la lucha, ya que él esperaba una victoria final. Hizo acuerdos con Bernardo de Sajonia, con Países Bajos y algunos países de Italia. Y así lanzó sus ejércitos contra Alemania y España, ya que ellos estaban unidos. Durante varios años, ningún bando dominó muy marcadamente la Guerra de los 30 años, y entonces ocurrió un cambio de gobierno.
En Alemania ocupó el trono Fernando III y en Francia subió al poder Luis XIV. Solo así pudo terminar la guerra con el Tratado de Westfalia y el Tratado de los Pirineos. Soberanía nacional. Francia estaba dominada por este antiguo régimen de la monarquía absolutista de la Casa Borbón, del siglo XV al siglo XVIII. Del ascenso de Enrique IV, el auge de Luis XIV, el declive de Luis XV y el desenlace con Luis XVI. Con todos estos conflictos internos y guerras civiles, aún así no se pudo detener su expansionismo, como se puede ver en el siguiente mapa. Luis XV entonces fue denominado como el libertino que preparó la revolución, pues tras sus derroches, amantes y sus prohibiciones, además de las constantes pérdidas de guerras como la de Sucesión y la de los 7 años, generaron un deterioro en el prestigio de la corona real. Ya bajo el mandato de Luis XVI, quien otorgó un ascenso al tercer estado, el cual formaría la Asamblea Constituyente y posteriormente lo obligaría a firmar la Constitución de 1791. Daría el paso al nuevo orden y así Luis XVI pasaría a ser el rey guillotinado. Consecuencias para el Vaticano y el Papado. El 11 de agosto de 1789, el clero renunció tanto a los diezmos como al rescate previsto por los decretos aprobados en este sentido los días 4 y 6 de agosto. De esta manera, el clero perdía el sentido su fuente principal de ingresos. Con carácter provisional, se mantuvo hasta el 1 de enero de 1789, de un decreto que ponía los bienes a la disposición de la nación. En la aprobación de esta medida influyeron factores tanto económicos como políticos. El Estado francés se encontraba prácticamente en bancarrota, con un enorme déficit heredado, cuyo intento de solución había sido el desencadenante de la revolución. El expediente de acudir a los bienes de la Iglesia para paliar el problema sería también utilizado por otras monarquías europeas. Sin embargo, el planteamiento por la Asamblea sería mucho más radical en su fundamentación teórica y en su ejecución. En efecto, la nación revolucionaria difícilmente toleraba la existencia de un cuerpo público no sometido a ella, como era la Iglesia, una corporación de derecho público con jurisdicción soberana en su ámbito que se proyectaba sobre el mismo territorio. La hegemonía francesa. Hablar de hegemonía implica necesariamente hablar de un sistema internacional de estados-naciones en el que cada gobierno cumple un rol específico. Hegemonía aquí no tiene otro significado que el de liderazgo internacional. En el caso de la hegemonía francesa estamos hablando de un periodo de tiempo muy prolongado que va desde la monarquía absolutista de Luis XIV hasta los intentos imperialistas de Napoleón Bonaparte. El liderazgo francés se sustenta sobre 3 ejes ideológicos que son la Ilustración, el liberalismo y el nacionalismo. Bajo de ellos subyacen el giro antropológico del humanismo, el racionalismo de la revolución científica y la transformación moral de la reforma protestante que gira en torno al ascetismo secular, conocido así, en torno a 2 tópicos que serían trabajo y ahorro, individualismo y lucro. Por eso no es de extrañar que, dado todos estos contenidos, el proyecto político del liberalismo se presente de una manera tan ambigua que permite y que incluya, pues, tanto la Revolución Francesa, la revolución política de toda Europa, y así también puede incluir a la monarquía constitucional del proyecto de Bonaparte. Para ese entonces, París es un núcleo de un fuerte nacionalismo que se ha originado dentro de las universidades reformadas de Alemania. Dentro de los sistemas de Fichte y de Herder, ya podemos encontrar el concepto de Volkstum, pueblo-nación, que para Francia primero se toma la forma dentro de un progresismo revolucionario y posteriormente dentro del pragmatismo imperialista. Así el proyecto de Napoleón Bonaparte se presenta como un proyecto de una nación fuerte, rodeada de un sistema de países periféricos, dentro de un sistema verdaderamente continental ya muy establecido. La hegemonía francesa no significó la superioridad militar en todo momento, ni tampoco la posibilidad de que este país pudiera imponer su voluntad a los demás países en el momento que quisiera, pero definitivamente sí la inscribió dentro del discurso de la historia universal como la patria fundadora de la modernidad. Algunas de las principales consecuencias de la Revolución Francesa fueron las siguientes. Como primer punto, se dio un fin a un sistema feudal, donde esta revolución suprimió todas las expresiones del feudalismo, entre ellas la servidumbre, el pago de tributo
y los privilegios hacia el clero y la nobleza. Otro punto fue la declaración de los nuevos derechos individuales. La libertad e igualdad se veía bajo una ley. También la abolición de la esclavitud, entre otros. Estas ideas se expandieron por toda Europa e influyeron sobre los líderes de las revoluciones de independencia en América. Otro punto fue la supresión de la monarquía absoluta y el establecimiento de un sistema republicano, con división de poderes, elección de los funcionarios por parte del pueblo y la duración limitada de los cargos públicos. Y como último punto sería un ascenso de la burguesía, que paulatinamente se transformó en el grupo social predominante en Francia. Hola, ¿qué tal? Yo hablaré sobre los textos revolucionarios. Comenzaremos con el liberalismo. El liberalismo fue una doctrina política que comenzó en Europa y fue un esfuerzo político para dar respuesta a las guerras religiosas establecidas durante Europa en los siglos XVI y XVII. Este movimiento permitió derrocar regímenes arcaicos en Europa, Francia y en todo el mundo. John Locke es considerado el padre del liberalismo, ya que él desarrolló una doctrina en la que los gobiernos, para poder ejercer alguna acción, tendrían que consultar a sus ciudadanos, ya que esto permitió mejorar las relaciones entre el gobierno y los gobernados. El tercer estado. El tercer estado fue elemental en la época del feudalismo y del antiguo régimen. Estaba compuesto por el campesinado y la burguesía, que estaban organizados en gremios, por lo cual los campesinos eran los más marginados y no tenían voz ni voto. Fue hasta que Manuel Joseph Sieyès propuso en uno de los estados generales, que fueron organizados por los representantes de la asamblea, que fuera un voto por persona y no por estado, lo cual hizo que esto se decretara en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. Por último, la ley Le Chapelier. Isaac Le Chapelier fue un abogado que presidió la sesión del 4 de agosto de 1789 en dicha asamblea, misma que decretó la abolición del feudalismo. Esta ley fue aprobada y consistió prácticamente en la desaparición del antiguo régimen y de los privilegiados, donde pasó al liberalismo económico. Contractualismo francés. El contractualismo francés fue una corriente del derecho y la filosofía política que plantea que las sociedades se originaron a partir de un primer control de todos. Esto quiere decir que las personas se limitaron a sus libertades con el fin de obtener leyes que mantengan el orden social. El contractualismo surge a raíz de un cambio en el pensamiento de las sociedades. Existieron diversos representantes, pero en este momento les voy a hablar de tres muy importantes, que fueron Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Montesquieu nos dice que su pensamiento estaba marcado por las nuevas ideas de la época, que con optimismo confiaba en el poder imparable de la razón para el desarrollo de la sociedad. Sus principales temas centrales eran la crítica, la tolerancia religiosa y la búsqueda de la libertad. Rousseau, para él, el estado natural no era violento ni lleno de guerras, pues el hombre era bondadoso y libre. Se trataba de una inocencia originaria que fue corrompida con la llegada de la sociedad. Y por último les voy a hablar de Voltaire. Para el filósofo, las acciones humanas no deben ser juzgadas ni sancionadas a partir de una presunta ley divina, sino a partir de reglas humanas, compatibles con el pluralismo religioso, la libertad y lo que el escritor denominaba felicidad terrestre. Por último tenemos a las teorías económicas, principalmente con Quesnay, quien investigó las leyes de la vida económica partiendo de la base de que en la sociedad humana reina un orden natural. Al investigar el orden natural y fijar el concepto de productividad, Quesnay establece un lazo sólido de unión entre la naturaleza y la economía, siguiendo con Turgot, quien reflexiona sobre la formación y distribución de las riquezas, al igual que analiza las distintas formas de producción agrícola. Una de las aportaciones más relevantes de este economista es la idea de los rendimientos decrecientes en la agricultura, que más tarde se considera uno de los pilares de las teorías ricardiana y marginalista. También tenemos a Jean-Baptiste con las ideas económicas, ya que publicó 6 volúmenes de cursos de economía política. Sus principales aportaciones son que definió el término de economía política en cómo se forman y se distribuyen las riquezas. En la teoría de la producción es creación de utilidad o de beneficio. La teoría del valor, el valor de un objeto depende de la combinación de utilidad. Los salarios dependen de la oferta y demanda. La ley de los mercados es la última, que es la mejor aportación que llegó a la economía y se enuncia de 2 formas distintas. Por último tenemos al mercantilismo y la fisiocracia. En cuanto al mercantilismo, tenemos que se basa el argumento de que un país sea más rico y su riqueza proviene de metales preciosos como lo son el oro y la plata. Y la fisiocracia es que se basa en que la riqueza proviene del trabajo, principalmente del trabajo de la tierra.